días, penúltima sesión de este curso. ¿Preguntas por parte de ustedes? ¿Sugerencias? Y una cosa más, se me ocurrió porque ayer surgieron dos preguntas, una acerca de calificaciones, mano de obra calificada en México, el sistema de educación, y por el otro, cuáles serían políticas estatales que podrían apoyar para avanzar en las cadenas productivas. Yo tengo algunos estudiantes que están haciendo aquí en México un trabajo sobre la industria fotovoltaica y se entrevistan con empresas. Con empresas, y de esas entrevistas queda muy claro que el desafío que las empresas mexicanas ante la competencia china ven no es la falta de mano de obra calificada, sino la falta de acceso a financiamiento. O sea, prácticamente todos dicen que es muy difícil obtener créditos a tasas de intereses razonables, no tienen apoyo por instituciones estatales, como Banco de Desarrollo, por ejemplo, mientras las empresas chinas sí tienen este acceso a financiamiento. Las empresas sí mencionan que a veces la mano de obra que sí está muy calificada falta un poco lo aplicado, o sea, falta entrenamiento en la práctica, pero eso no lo ven como gran problema. El gran problema es, y lo que ellos dicen, la razón por qué no pueden competir con las empresas chinas es la falta de financiamiento, y eso obviamente sería una tarea de políticas o un tema de políticas industriales estatales a proporcionar aquí acceso a financiamiento a empresas emergentes. Bueno, hoy vamos a tratar el tema de las crisis, la crisis subprime en Estados Unidos, o sea, la crisis hipotecaria, y si nos da tiempo también la crisis en la zona euro, Grecia, un tema bastante virulente, como se han enterado ya. Voy a recordar en este contexto el concepto de Spatial Fix de David Harvey, y en ambos casos les voy a presentar bastante datos. Pueden bajar otra vez todo el material de Dropbox, o sea, no hace falta tomar. Ayer tratamos el tema de desarrollo desigual en el contexto de la globalización, y aquí quizás para empezar es importante mencionar que el espacio no ha perdido su importancia, sino al revés, con la facilidad de moverse, las diferenciaciones espaciales tienen más importancia hoy en día que hace, digamos, 50 años. En cuanto a cadenas productivas y desarrollo desigual, conceptualmente lo importante de recordar es que una cadena productiva es el reparto del trabajo en elementos y la reconfiguración, y en el reparto y la reconfiguración lo importante es que la división del trabajo no solamente es funcional y social, sino geográfico y jerárquico, o sea, se asigna a ciertos trabajos un valor agregado más alto que a otros trabajos, y también se asigna un lugar particular a estos trabajos. Hablamos entonces en cadenas productivas de una jerarquización social espacial, o en otros términos de la formación de centros y periferias. Hay varios mecanismos en eso, barreras de entradas, por ejemplo, la formación, que apoyan la formación de monopolios relativos y temporales, y que conducen luego a economic corners o la centralidad. También mencionamos el caso de la regulación diferenciada entre estados, o sea, la misma actividad está remunerada diferentemente en regulaciones diferentes. Luego, un punto importante que combina el tema de ciudades, de cadenas productivas y el estudio de ciudades, que el desarrollo desigual se apoya en estructuras interurbanas, o sea, en grupos interurbanas. Aquí podemos aprender de Andrea Frank y su noción de desarrollo desigual en términos geográficos. Y eso, retomando también el tema de las ciudades globales, implica que ciudades globales son como nodos importantes, nodos de gestión para cadenas productivas.
En cuanto al resurgimiento del geodeterminismo, quisiera recordarles a las tesis de Jeffrey Sachs, Tropical Underdevelopment and Landlocked Countries. Ambos tienen poco sustento empírico, como les demostré, y finalmente hablamos un poco sobre el concepto de la maldición de recursos, o sea, la hipótesis de que la abundancia de recursos naturales tenga como consecuencia un comportamiento económico que busca rentas en vez de desarrollar capacidades productivas. Y también quisiera recordarles, pero en eso ya estamos entrando en el tema de la crisis, del concepto Spatial Fix de David Harvey. El término Spatial Fix denota el intento o la búsqueda de soluciones temporales a la crisis de la sobreacumulación a través de estrategias geográficas. La expansión sería un ejemplo, o sea, exportaciones o inversión extranjera directa. La transferencia de inversión de la producción o el comercio hacia la construcción del medio ambiente construido, y más al rato les voy a proporcionar algunos datos en cuanto a eso que realmente soportan esta idea. La infraestructura fija, que también es necesaria para la movilidad del capital. Lo que Harvey llama el segundo circuito del capital, o sea, reubicar la inversión del primer circuito de la producción y del comercio hacia el segundo circuito es como una táctica, una posibilidad de posponer la crisis. En su pensamiento, por supuesto, nunca será posible, de hecho, resolver la crisis porque el capitalismo tiene contradicciones internas. Aquí un término que apenas utilizaba, pero que está, por supuesto, también vinculado con las ideas de David Harvey y también de Giovanni Arrighi, que enseguida voy a presentar. Financiarización es un concepto que en los últimos años se utiliza mucho para analizar, para describir los procesos económicos. Con eso simplemente se entiende la transferencia de capital excedente del primer circuito, o sea, de la producción y el comercio, hacia el campo, la esfera financiera. En varios o sea, instrumentos, créditos, acciones, etcétera, etcétera, pero lo importante es que financiarización significa que el estrato financiero, la esfera financiera, toma más importancia en relación con la esfera productiva. Claro, las dos no son separados, como vamos a ver, pero sí lo financiero asume algo de independencia o algo de lógica propia en relación con la producción. Un instrumento aquí sumamente importante es el crédito, por supuesto, y eso vincula con la idea de Harvey, la construcción del medio ambiente o la expansión de la construcción del medio ambiente como una solución o una parte del Spatial Fix. Eso muchas veces es muy costoso, sobre todo cuando hablamos de infraestructuras grandes, y por eso estos trabajos normalmente se realizan por estados o comunidades, financiado con el crédito. Y aquí ven la vinculación, o sea, el capital excedente que ya no encuentra inversiones profitables, se pasa a la esfera financiera y de ahí regresa como crédito a la producción, y en este caso a la producción material de infraestructuras físicas al medio ambiente construido. Como dice Harvey otra vez en este libro, la organización del capital, investment in the built environment as a kind of last-ditch hope for finding productive uses for rapidly over-accumulating capital. O sea, ya creo que ya esta cita conocen, la nota aquí es: si el capital ya no encuentra posibilidades de inversión profitables en la producción o en el comercio, la inversión en el medio ambiente construido es como una de las últimas esperanzas de realizarse, de encontrar ganancias.
¿Queda claro eso o hay preguntas duras acerca de este concepto de Harvey? Muy bien. Entonces, el nombre de Giovanni Arrighi ya mencioné varias veces. Quisiera aquí brevemente introducir su concepto, que de hecho es como muy compatible con el pensamiento de David Harvey. O sea, el concepto de los ciclos de acumulación. Arrighi tiene dos grandes libros que en este contexto son muy importantes. Arrighi parte de la idea de que el capitalismo es un cambio continuo y un cambio constante, pero hay dos maneras o dos formas de cambio. Uno es el cambio continuo y el otro discontinuo. El cambio continuo sería el crecimiento de la economía a lo largo de una trayectoria más o menos estable, como lo hemos visto, por ejemplo, durante el fordismo. 20, 30 años de crecimiento más o menos estables, también de algunos logros sociales. Sin embargo, según Arrighi, cada fase de cambio continuo o crecimiento más o menos estable termina con una crisis. Y la crisis sería el cambio discontinuo. La crisis se manifiesta, o la crisis significa un cambio radical, una ruptura con esta trayectoria y un cambio radical, la búsqueda de una nueva trayectoria. Por ejemplo, en cuanto a la orientación de la estrategia de acumulación, o sea, más hacia afuera, lo que sería globalización, o más hacia adentro, lo que sería profundizar las relaciones capitalistas en ciertos territorios. Los ejemplos para reaccionar serían, o sea, el imperialismo, por supuesto, ha sido una estrategia afuera, el fordismo ha sido una estrategia de acumulación hacia adentro, profundizando las relaciones en las mismas regiones, digamos. Entonces, otra vez, ahora estamos entrando en una fase con un énfasis más en la estrategia hacia afuera. También las actividades centrales económicas cambian en la crisis, o sea, el fordismo, como dice el propio término, está muy vinculado con la industria automotriz. Hoy en día son otros sectores, tanto en la industria como en los servicios, que son claves para la acumulación. Por ejemplo, los mismos servicios o actividades financieras. Y también central en la conceptualización de Arrighi es la geografía de cones, o el término que utiliza Arrighi prestado ¿cómo se llama este italiano? Que trabaja mucho la hegemonía. Bueno, el hegemón es central. ¿Cómo se llama el comunista italiano? Gramsci, gracias. O sea, aquí Arrighi toma mucho de Gramsci, de la conceptualización de hegemonía, y lo aplica para la economía mundial. La crisis, como hemos visto en Harvey, aquí igual en Arrighi, surge periódicamente porque surge de las mismas contradicciones del sistema capitalista debido a la sobreacumulación. Un ciclo, o los ciclos de acumulación según Arrighi, se desarrollan de esta manera. Tenemos el crecimiento continuo o el cambio continuo, la expansión de producción y comercio. Eso, por supuesto, trae consigo acumulación, más acumulación, que a un punto llega a la sobreacumulación o la crisis. Ahora, según Arrighi, y eso es muy compatible por un lado con los trabajos de Harvey, pero también Arrighi aquí hace mucha referencia a Prodel, la crisis se resuelve o se intenta resolver con financiarización. O sea, los capitalistas retoman sus inversiones del sector productivo, producción y comercio, y colocan el capital en los mercados financieros.
El próximo paso sería este modelo, y lo van a ver luego en praxis, en el ejemplo de las crisis en Estados Unidos y en Europa. El próximo paso es la destrucción de valores, que abre nuevos espacios para nueva acumulación. O sea, empezamos otra vez aquí, expansión de producción y comercio. Pero claro, yo creo que ustedes están familiares con esta idea. Si entramos en una crisis o si el sistema capitalista entra en una crisis de sobreacumulación, la única manera de perseguir o de seguir con acumulación es la destrucción de valores, porque esta abre posibilidades de nueva acumulación. Arrighi muy brevemente distingue 5 ciclos, o sea, ya 4 terminados, está terminando la hegemonía estadounidense y estamos, según Arrighi, en la etapa, en la fase de reorientación, de crisis, de búsqueda, cuál será el próximo hegemón. Ese no es el tema aquí, pero nada más para que tengan una idea del concepto de Arrighi. Eso es como el trasfondo conceptual, tanto el trabajo de Harvey como el trabajo de Arrighi, para mi explicación, para mi acercamiento a la crisis financiera hipotecaria en Estados Unidos y también en Europa. Y como aquí ven, Arrighi sí tiene muchos elementos geográficos. O sea, es economista, pero sí lo espacial, o sea, tiene una geografía, tiene la idea de la geografía del hegemón cambia, tiene la idea de expansión, sería como un método para recuperar de la crisis. En esta destrucción de valores juega un papel importante, creo, en la economía de guerra, de alguna manera. Pues claro, la economía de guerra es el último remedio de destrucción. Pero aquí les voy a demostrar, o sea, cuando hablamos de la crisis hipotecaria, también hablamos por fin y al cabo de destrucción de valores, y escogí este ejemplo, pero claro, la destrucción, o sea, el último recurso de destrucción es guerra. En las palabras de Rorel, todo eso es una geografía cambiante de las ganancias. Y aquí otra vez el tema de este curso, el análisis del patrón geográfico nos apoya, nos ayuda a entender el fenómeno en cuestión. Y según Rorel, si analizamos la geografía cambiante de ganancias, vamos a entender el sistema capitalista. ¿Queda claro este esquema, este modelo, aunque sea introducido muy brevemente de Arrighi? Así podemos empezar con la crisis hipotecaria y el punto de partida, y eso es sumamente importante. Si partimos de Harvey y de Arrighi, la crisis se originó en lo que en alemán se llama Realwirtschaft, o sea, en la producción real, en el primer circuito, en los términos de Harvey. No es una crisis, digamos, del carácter de propiedad financiera, sino es una crisis que tiene su origen en los problemas de sobreacumulación en la producción y el comercio. La desaceleración de la acumulación. Eso se ve brevemente, algunos datos, les pido que lo consulten con más tiempo en el Dropbox, como es mucho material hoy, lo voy a hacer un poco más rápido. Las tasas de crecimiento del PIB y el PIB per cápita en Estados Unidos por 50 años y las líneas de tendencias son claras hacia abajo, o sea, el crecimiento económico por 50 años, claro, con fluctuación, pero la línea de tendencia es claro hacia abajo, una desaceleración del crecimiento. También en su tiempo una crisis de ganancias entre la mitad de los 60 hasta los 80, aquí ven profit rate, o sea, la relación entre ganancias y inversión. Estos lamentablemente son datos bastante escasos, o sea, no es fácil, por ejemplo, mostrarles aquí para varios países datos sobre tasas de ganancias, porque no son así fácilmente disponibles, pero se ve claramente aquí la tendencia en los 60, 70 y una recuperación
en los 80 precisamente, en el tiempo en que hablamos de globalización, Reaganomics, etcétera, etcétera. Tercero, financiarización. Recuerden, según Harvey y según Arrighi, una estrategia para resolver la crisis de sobreacumulación. Aquí datos, estos son proporcionados por McKinsey, o sea, una de las consultoras más grandes del mundo. No hablamos aquí de datos proporcionados por una ONG izquierdista, sino de, o sea, McKinsey está realmente en el corazón de este negocio. La línea muestra la relación entre activos financieros a nivel global y el PIB global, y ustedes ven que en el 1980 los activos financieros fueron un poco más que la producción global, significaban el 120%, mientras en el 2012 ya son tres veces más, y antes de la crisis aún un poco más. O sea, en este lapso de tiempo, en 30 años, la relación entre lo financiero, para decirlo simple, y la producción material se triplicó, o sea, 3 veces más es lo financiero que la producción. Aún más claro queda para Estados Unidos, otra vez datos de McKinsey, y aquí tenemos datos a largo tiempo históricamente, empezando con 1885, en el cual los activos financieros casi llegaban al valor de la producción en Estados Unidos. Tenemos un auge aquí después de la Segunda Guerra Mundial, luego bajó otra vez y subió a 4 veces más que la producción real. O sea, el sector financiero, los activos financieros significan 4 veces el valor de la producción real. Eso se llama financiarización. Y solamente tenemos aquí algunos datos, pero estos datos son bien claros que este proceso sí existe. Si quieren, busquen McKinsey, estos datos son disponibles, o sea, no hace falta comprarlos, son disponibles en internet, y publican cada año un reporte, o sea, también es posible actualizarlos. La hipótesis, porque ahora manejamos el tema, nos enfocamos en el tema de la crisis hipotecaria, la hipótesis de que esta financiarización, hemos visto ya soporte empírico, conduce a un auge de crédito hipotecario, y eso también implica un auge de la construcción. Eso sería, o eso correspondería al concepto de spatial fix de También el sustento empírico está aquí. Para Estados Unidos, la deuda total de los hogares en Estados Unidos, estos datos lamentablemente no tenemos con profundidad histórica, o sea, empezamos aquí en el 2003. Yo preferiría tener datos a partir de los 80, por ejemplo, pero no lo tenemos. Pero lo que sí queda claro es primero que la deuda aumenta hasta el 2008, o sea, hasta el año de la crisis, y también se ve que la participación en toda la deuda hipotecaria es la parte más grande, llega al casi 74%. O sea, primero, los hogares cada vez más deuda tienen, y la parte dentro de esta deuda que es para comprar inmuebles es cada vez más grande. Casi 3/4 de toda la deuda es deuda hipotecaria. O sea, eso sí también es un soporte empírico para esta hipótesis. Otro soporte empírico que quizás es poco más anécdota, no son datos tan duros, pero me parece importante, es lo que se llama Skyscraper Index, y eso fue elaborado por Andrew Lawrence, que en su tiempo fue manager de un fondo de inversión, o sea, sí alguien del mismo business financiero. Y lo que él intenta demostrar es una correlación entre la construcción de los edificios más altos del mundo y
crisis en la economía real. Otra vez, eso es quizás más anécdota, pero combinado con otros soportes empíricos, yo sí creo que tiene valor. Por ejemplo, aquí una fase Panic of 1907, o sea, una crisis financiera en Estados Unidos, construcción de edificios más altos, Chrysler Building en los 30, The Great Depression. Aquí la crisis del Fordismo, los World Trade Center y en Chicago las torres, y la crisis sin fin a partir de 90 con una torre tras otra en varias ciudades o regiones del mundo. También lo pueden consultar los edificios y vincularlos con ciertas crisis con más tiempo. Pero sí se ve cierta correlación temporal entre la construcción de estas torres y la crisis en la economía real, entre comillas, en la economía de la producción nuclear. Otro ejemplo o otro sustento empírico, México, y otra vez algunos datos más duros, datos tomados del BBVA, o sea, una institución financiera bastante grande. Primero demuestra que el crédito de la banca comercial al sector privado estaba en aumento. Lamentablemente aquí empezamos solamente en 2004. Esa es la tasa de crecimiento, o sea, un crecimiento enorme en la primera mitad de la década pasada del crédito hacia el sector privado. Segundo, con tasas de ganancias bien altas, un rendimiento de 9%, la tasa de interés para un crédito. No se dan muchos las industrias manufactureras que obtienen una tasa de ganancia de 9%, diría yo. Eso también ve que es más profitable pasar el capital hacia el sector financiero, otorgarlo como crédito y obtener la tasa de interés como ganancia. Tercero, cada vez más importante, y ahora sí nos acercamos más al tema de la crisis hipotecaria, cada vez más grande la participación del sector de construcción. Pasó de 5% en el año 2000 al 21% en 2011. O sea, en 10 años cuadrupló su participación en todo el crédito, mientras el sector de la industria manufacturera bajó del 38% al 24%. Lo que se ve claramente con estos datos es la tendencia de dar cada vez más crédito al sector de construcción, al sector inmobiliario, a la costa del sector de la industria manufacturera, y aquí quizás sería un vínculo con la industria, lo que mencionaba al principio, con la industria o los empresarios que intentan establecerse en la industria de la producción fotovoltaica, que no tienen acceso al crédito. Finalmente, el sector de la construcción es el sector en que solamente el 46% de todas las unidades económicas trabajan sin crédito, o sea, sin deuda, mientras en los otros sectores gira entre el 70 y el 75%. Este sí es el sector más endeudado. Sería otro soporte empírico para la tesis tanto de Harvey como de Arrighi sobre acumulación, financiarización y parte del capital que está acumulado en el sector financiero se regresa al sector productivo a través de crédito al sector inmobiliario. Urbanization, como dice David Harvey, is one way to absorb the capital surplus. Esa es la lógica, es importante entender la lógica para entender la crisis hipotecaria en Estados Unidos. ¿Sí queda claro hasta aquí la dinámica? Sin embargo, como sabemos, es una solución poco sostenible. Foreclosure significa ejecución hipotecaria, o sea, gente que pierde su casa por no estar capaz de repagar la
deuda. Ahora, para aclarar el término de subprime crisis, subprime significa son deudores de segunda hasta tercera o cuarta clase. Prime, un deudor de primera clase obtiene las mejores condiciones y es alguien considerado de ser capaz de repagar la deuda. Y de eso surge el término subprime, que ya es muy relevante, no solamente relevante, sino revelador, porque indica que aquí tratamos de un grupo de grupos sociales que obtuvieron créditos que anteriormente no hubieran sido como capaces de repagar la deuda y no hubieran obtenido el crédito. Y de hecho el término subprime. El desarrollo de la crisis subprime en Estados Unidos tiene dos premisas. Primero, el valor ideológico bastante alto de ser propietario. Eso quizás se compara también con México, donde tener su propia casa es algo que tiene mucho valor, mientras en Alemania, por ejemplo, eso no necesariamente sería el caso. Y segundo, con unas tasas de intereses muy bajas. Aquí ven, esos son los años 80, con tasas de intereses que llegaron casi a 20%, o sea, una tasa de interés prohibitivo. Nadie va a tomar un crédito si tiene que pagar 20%. Bajó mucho en el 2000 hasta el 2004 a 1%. Ahora, si tomamos en cuenta la inflación, esa es una tasa de interés negativa. O sea, me presto dinero y al fin y al cabo tendré más, porque la tasa de inflación es más que la tasa de interés. Sube un poco después, pero se mantiene bastante. O sea, el dinero fue barato. Eso es el mensaje. Y eso se vincula con un aumento en los precios inmobiliarios enorme. Quizás una palabra en cuanto a la fuente de datos, el Standard & Poor's Case-Shiller National Home Price Index. Standard & Poor's es una institución financiera y el índice es para casas particulares en las ciudades estadounidenses, o sea, sí da una idea bastante concreta sobre el desarrollo de los precios en la parte del mercado inmobiliario de vivienda particular. Y se ve aquí, esta es la variación anual y ese es el índice y entre el 89 y el 2006 los precios inmobiliarios casi se triplicaron, crecieron pues del 189%. Si combinamos eso con tasas de intereses muy bajas, ¿qué significa? ¿Endeudamiento general? Sí, pero más, no reflexionar así ya en términos complejos, sino para una persona, para una familia, una gente humilde en Estados Unidos, ¿qué significa? Significaría facilidades para obtener Claro. bien raíces. Significa que es un buen negocio, o sea, aunque no tenga dinero, yo me lo presto porque prestar no cuesta nada y además yo tengo confianza, como los precios suben, que al fin y al cabo es buen negocio para mí. O sea, es la decisión de comprar un inmueble se ha hecho mucho más rápido y fácil porque la sugerencia es, y claro, las instituciones financieras lo vendieron así. Mira, tú tomas un crédito, el crédito te cuesta 1% al año y el precio del inmueble está creciendo. O sea, al fin y al cabo tienes un inmueble y tienes más dinero, porque el inmueble ha triplicado su valor. Y eso yo llamo seducción de comprar casa. Y lo fue. De hecho, lo fue. Porque combinando los dos elementos, crédito barato y aumento en los precios de los inmuebles, es seducir a la gente a comprarse algo que realmente no tienen el poder, la capacidad, el potencial económico de comprarse. ¿Sí? Incluso hubo familias que compraron una segunda casa poniendo la primera. No, eso es
si lo analizamos con más detalle y también si analizamos las consecuencias de la crisis, yo sí creo que hay que distinguir, hay gente pobre que perdió su casa, pero también hay gente que ha especulado. En España, por ejemplo, los casos que hay gente que se compraron segunda o tercera casa en las regiones de la costa, y sí se ve, o sea, analizando los datos de España, se ve que la crisis se ha enfocado en ciertas regiones, por ejemplo Valencia. Pues la gente se compraba casa especulando. O sea, yo me compro una casa que no me cuesta, al fin y al cabo, porque el precio aumenta y lo rento. O sea, no todos son como víctimas. Y eso sí creo que es una contribución importante. Se pensaba en un círculo virtuoso. Quizás porque a mucha gente le falta una educación, una comprensión un poco más profunda del capitalismo. O sea, mucha gente se creía que el capitalismo a lo largo del tiempo pueda mantener un círculo virtuoso, pero lamentablemente no es así. Los problemas en Estados Unidos empezaron en el año 2006, cuando por una crisis de la economía real, para decirlo así, los ingresos de los hogares empezaron a caer. Y eso para todos los hogares, o sea, afectaba más a los más pobres. Como ven aquí, es 2006, el índice es aquí en el año 1996 como 100, pero en el 2006 para todos los quintiles bajaron los ingresos, y combinado con 2 años anterior la tasa de interés ya empezó a subir. Eso significa que mucha gente, sobre todo la parte más humilde de los hogares, empezó a tener problemas en repagar su deuda. Menos ingresos, más alta la tasa de interés. Eso significa que será más difícil de repagar, y de hecho se empieza en el 2006 el freno del reembolso a la banca. Y ahora empieza que el círculo virtuoso se convierte en un círculo vicioso. ¿Por qué? Anteriormente, gente compraba casa con confianza que los precios van a subir y subir y subir. Entonces no es riesgo comprarse casa, porque aunque no pueda repagar la deuda, la casa tendrá más valor, vendo la casa y recupero la inversión. Ahora, ¿por qué suben los precios de inmuebles? Sí, pero eso es ya demasiado complicado. O sea, a estas preguntas, acérquense a estas preguntas con respuestas, digamos, concretas y no con conceptos o términos complicados. ¿Por qué suben los precios? Porque hay más demanda. ¿Por qué hay más demanda? Porque hay gente que busca algo de vivir y hay gente que busca inversión. O sea, se compra segunda, tercera casa por motivos de especulación. ¿Por qué caen los precios? Sí, pero otra vez ya este es el segundo paso. ¿Por qué caen los precios? Porque hay una sobreoferta de casas, de inmuebles. ¿Y por qué hay una sobreoferta de inmuebles? Porque la gente empieza a vender. ¿Sí me explico? Y eso precisamente pasó aquí. Las primeras familias no pudieron repagar su deuda. Se vendió la casa, se aumentó la demanda, la oferta. En el mismo tiempo, la demanda se restringió por la reducción de los salarios. Había más oferta, menos demanda. Eso hizo a otra gente vender, porque otra gente ya se daba cuenta que los precios ya no suben y los precios van a caer. Vender la casa implicaba que aún más oferta había, lo que implicaba que aún más cayeron los precios, que implicaba que aún más gente se dieron cuenta y vendieron su casa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la crisis tuvo un impacto que el círculo cambiaba, digamos, de dirección y los precios empezaron a caer.
Y ahora aprovecho, porque todos estén, no quisiera hacerlo al principio, sino en medio tiempo, cuando todos estén, a pedirles un favor, que una evaluación de este curso, porque a lo mejor se va a replicar otra vez en el próximo semestre. Como ustedes saben, también estoy elaborando un libro de texto y les pido que, eso sí, toman nota y que para mañana entregarlo o mandarme un correo, por favor, contestar las 5 preguntas, porque eso sí es muy útil en mejorar el curso y o el libro de texto. Los que todavía no tienen el correo electrónico, aquí está el programa del curso con el correo electrónico, también lo encuentran en Google si me buscan. Si les pido el favor de tomarlo en serio, pues exactamente también pueden tomar fotos, así que no tienen que apuntarlo. Si les pido que lo tomen en serio, tómense 5 o 10 minutos a contestar las preguntas, porque es un apoyo para mí. O sea, o me lo mandan por favor por correo electrónico, o mañana si prefieren la anonimidad, apúntenlo en un papel y lo dejen mañana aquí en la mesa. ¿Sí? Quería indicar, así como la compañera hizo una observación, que hay dos factores institucionales alrededor del tema que siempre habían funcionado más o menos virtuosamente en Estados Unidos respecto a la propiedad inmobiliaria, a la necesidad de comprarse casa propia. Es que primero el sistema fiscal daba un premio a la exención, el pago de impuestos era reducido y se paga un premio. Pero segundo, hay un mecanismo de banca de segundo piso con recursos públicos, 3 grandes instituciones que avalaban la emisión de los bonos hipotecarios en las cuales se empaquetaban las hipotecas. Entonces esos lo hacía la banca privada y les cortaban los documentos de la banca de segundo piso con recursos del gobierno. Entonces eso funcionó muy bien mientras no se trasladó ese mecanismo libre de los controles que tenía la banca de segundo piso. En el momento en que le permitieron a la banca privada hacer algo similar a las instituciones que controlaban la emisión de bonos, entonces empezó el problema mayúsculo de la subprime. Sí, pero yo creo que el problema, los factores de regulación sí son importantes, pero el problema empezó en el momento en que por un lado la gente o alguna gente ya no podía repagar su deuda y eso indujo un mecanismo en que se cayeran los precios inmobiliarios. Y los dos elementos juntos condujeron a la crisis, porque cada vez más gente vendía o tuvo que vender su casa por falta de recursos económicos. Y en el fondo está, y eso es realmente la idea de Harvey, en el fondo está que demasiada gente que económicamente no fuesen capaces de pagar la deuda, compraron deuda. Y eso, vamos a ver por qué, o sea, qué tiene que ver con el concepto de Harvey. La otra es que las instituciones estas financieras privadas siempre alentaron el crédito al consumo con el apoyo de la deuda hipotecaria. En la medida que subía la propiedad, le permitían al deudor redocumentar la deuda y el excedente que tenían le daban crédito y esto lo utilizaba para mobiliario, para comprar coches. Sí, pero no siempre fue así, o sea, había, y por eso es importante verlo temporal, había como un principio de subprime, o sea, en un momento la banca privada como la pública empezó a entregar cada vez más crédito a deudores de segunda o tercera clase. Y eso, o sea, realmente a gente que en términos así un poco gruesos no merecía tener un crédito. Y eso es claro, por el problema de sobreacumulación, la gente ya no sabía a dónde invertir y
Bueno, brevemente, porque luego tengo que seguir teniendo un programa, pero yo tengo un exalumno que trabajaba en una de las empresas globales más importantes en el sector inmobiliario en Londres, y de vez en cuando nos hablábamos por teléfono y me pasaba alguna información, y me decía un día, mira, vienen, porque yo le preguntaba por qué tanta inversión en México, en la ciudad de México. Económicamente México no es súper inestable, pero tampoco es una economía, digamos, con mucha prosperidad y muy estable. Yo le preguntaba por qué tanta inversión internacional aquí en la ciudad de México. Y me decía, vienen los clientes y literalmente con sus maletas llenas de dinero y se buscan dónde invertir. O sea, no es se buscan las mejores condiciones, sino están, como dice David Harvey, la última esperanza, con todo el dinero que tienen, que ya no en la industria manufacturera, en otros sectores encuentran rentabilidad, buscan una inversión y ven, pues México es más o menos estable, está pegado a Estados Unidos, eso nos da alguna esperanza que la inversión aquí sea profitable. El riesgo es muy alto. Pero la otra opción sería tasa de interés de 1%, o sea, lo que son los bonos, por ejemplo, en Alemania, giran por ahí, por 1 o 2%. Bueno, voy a seguir. El círculo virtuoso se convierte en un círculo vicioso y los precios de los inmuebles en Estados Unidos caen drásticamente. En solo 3 años pierden 20% de valor. Eso, por supuesto, significa, y ahora sí vamos a empezar a hablar de la crisis, que cada vez más deudores tenían lo que se llama negative equity share, o sea, tenían una deuda abierta más grande que el valor de la casa o del apartamento, porque todavía no han repagado o repagado solamente una pequeña parte, pero prestaron, por ejemplo, 80,000 para una casa o prestaron 90,000 para una casa de 100,000 y la casa de repente ya no valía 100,000 sino 80,000, pero todavía la deuda abierta era 85,000. Entonces la gente tenía más deuda que el valor de la casa, y eso se llama negative equity share. Y geográficamente, y recuerden porque eso luego va a tomar importancia, eso se concentra en 2 regiones en Estados Unidos, en Florida, y aquí en el suroeste de Estados Unidos, en California. Empiezan las ejecuciones hipotecarias a gran escala en todos Estados Unidos, pero también regionalmente en algunas zonas. Aquí ven un poco la dinámica de 2005 hasta la fecha. Son 3 categorías, o sea, en demora en el pago empieza el proceso de desalojo, y el rojo sería el desalojo actual, pero llega en el 2009-2010 a casi 400,000, y en total, esa es la próxima gráfica, en total hasta la fecha como 6 millones casas fueron retomadas por la banca. 6 millones familias, personas han perdido su casa a lo largo de la crisis. Esas son las reposiciones anuales que a partir de 2012 cae la cifra, pero en total todavía está. O sea, sí hablamos de un fenómeno a gran escala. Ahora, ¿dónde está la geografía en todo eso? Recuerden, la idea de Spatial Fix de David Harvey es una de las soluciones para la crisis de sobreacumulación, es la expansión geográfica, y eso en otros términos significa la inclusión de nuevas regiones. Nuevas regiones también significa nueva gente, nuevos grupos sociales en los circuitos del capital. Y subprime precisamente es eso, incluir a nuevos grupos sociales en el crédito hipotecario. Y esa es la foto preferida en este contexto, We Finance Anyone.
O sea, la banca ofreció, damos crédito a todo el mundo y no preguntamos quién eres y en qué condiciones estás. Pues te damos dinero. Aquí, en el 2006, el crédito subprime, o sea, a estos grupos vulnerables, llegó casi al 25% de todo el crédito hipotecario. O sea, 1 de 4 personas que obtuvo un crédito fue un crédito, un deudor de segunda clase. Y en esto hay una geografía y una estratificación social particular y muy claramente identificable. Son los afroamericanos y los latinos que más participaron en el crédito subprime. Y eso en todos los estratos sociales, o sea, hasta en upper income, o sea, en los ingresos más altos, los afroamericanos obtuvieron el 54% de los créditos subprime y los latinos el 48%. En los más pobres, los afroamericanos el 57% y los latinos el 36%. O sea, es un fenómeno dirigir el crédito a grupos sociales que anteriormente no han tenido acceso al crédito, pero eso tiene su sociología o sus grupos sociales particulares. No son pobres en general, sino son identificables con los afroamericanos y los latinos. Y eso, por supuesto, tiene su geografía. Este mapa ya conocen del primer día, si se recuerdan. Eso es Cleveland en Estados Unidos, eso es subprime lending, o sea, los distritos, los barrios que más créditos subprime obtuvieron. Y aquí la población afroamericana, y si se sobreponen los dos mapas ven una congruencia bastante alta. Espacialmente significa otorgar crédito o transferir crédito a regiones, y aquí hablamos de varios distritos urbanos, a regiones que anteriormente no han tenido acceso a este tipo de financiamiento. Y eso, yo diría, es la otra escala lo que pasaba en la segunda mitad de los 70 con tantos créditos a América Latina. En los 70 también había una abundancia de capital que se buscaba posibilidad de inversión, y una de estas inversiones fue el crédito a países como México. Claro, aquí estamos en otra escala geográfica, aquí estamos en la escala urbana, y en los 70 estuvimos a la escala global, pero el mecanismo es igual. Capital abundante va a través del crédito a deudores de segunda o tercera clase. Ahora, cada loco con su tema, mi tema aquí es que el análisis del patrón espacial revela sobre el fenómeno social. Si analizamos este patrón, es obvio el carácter de la crisis. Es una crisis de gente que no podía repagar, pero que nunca estuvo en condiciones de repagar el crédito que tuvieron. Lo mismo Nueva York. Para que no crean que este mapa es tomado de BBC, para que no crean que solamente sea en Cleveland. Cada punto es un... Aquí son los puntitos y cada vez más oscuro más puntos, y donde ven así las rajas es la población afroamericana y o latina, y también se ve la correspondencia muy alta entre el crédito subprime y los grupos vulnerables en Estados Unidos. Entonces el patrón geográfico nos revela una relación entre los créditos depredadores, o sea, la seducción de comprar casa, otro término sería crédito depredadores, y eso sí es un término que se utiliza mucho en la literatura, a grupos vulnerables, el auge de la industria de construcción, que hemos visto hasta el momento en algunos datos, pero no lo hemos visto espacialmente. Enseguida les prestaré algunos datos sobre eso, o mapas, y la geografía de los desalojos.
Estos son los desalojos en Cleveland. Y otra vez es bien claro, o sea, es el crédito, la población afroamericana y los desalojos. Eso significa en gran parte la gente que perdió su casa, en este caso realmente fue la población vulnerable y no como en algunas regiones de España la gente que especulaba en comprarse segunda o tercera casa. Sería otra cosa también en Estados Unidos, en Florida o en California, donde la parte de la especulación de gente que se compraba segunda o tercera casa sería más alto que en Cleveland. Igual en Nueva York, queda claro, aquí el desalojo, o sea, cada punto es un desalojo y otra vez ven que son precisamente las regiones, los barrios, los distritos de la población o afroamericana o hispana, latina en Estados Unidos. Ahora, ¿cómo vincular con el auge de la industria de la construcción? Hemos visto que si el crédito, parte del crédito o una parte cada vez más grande del crédito va a este tipo de actividad económica, a la industria de construcción, y vemos aquí en California y en Florida un clúster, o sea, una geografía particular del auge de la construcción en Estados Unidos en estas dos regiones, y son precisamente las mismas donde se concentran las ejecuciones hipotecarias. Claro, hay otras regiones, tanto de la construcción como de ejecuciones, pero hay una congruencia bastante clara entre construcción y crisis hipotecaria. Y si vinculamos eso con el auge del crédito, de lo cual lamentablemente no tenemos datos, o sea, sería interesante tener los datos, pero eso sí hay que comprarlo y no está accesible así de esta manera. ¿A dónde se dirige el flujo de los créditos? Yo apostaría bastante que sería el mismo patrón geográfico. ¿Queda claro eso? ¿Sí me explico? Ahora, si retomamos el tema de la crisis de sobreacumulación y cómo resolverla, recuerden que según Arrighi, por supuesto eso se basa en una lectura de Marx y se encuentra también en los trabajos de Harvey, etc. Para crear nuevas posibilidades de inversión profitable hay que destruir valores, abrir nuevos espacios. Y aquí tienen la cita completa de Harvey, porque anteriormente les ofreció solamente la primera parte. La cita es: "Capitalist development has therefore to negotiate a knife-edge path between preserving the exchange values of past capitalist investment in a built environment and destroying the value of these investments in order to open up fresh room for accumulation." Creo que es un tema para todos que están más o menos familiar con el análisis marxista, es un tema bien entendible, y así pasó. Eso ya han visto la caída del valor de los inmuebles en Estados Unidos. Si en 3 años pierde 20% de su valor, eso es destrucción de valores, porque es mucho más rápido la caída del precio de, digamos, la caída física. Claro, una casa a lo largo del tiempo pierde algún valor, se calcula por lo menos en Alemania es así, 1% por año. O sea, la amortización de un inmueble sería en 100 años, se perdería por año 1%, pues aquí fueron por año 7%. Igual en España, la variación anual del precio de vivienda en España entre enero de 2001 se colocaba como en el 15%, y aquí ven hasta a partir de 2008 una tasa de crecimiento negativa. Es decir, que las casas perdieron valor. Eso es destrucción de valores. ¿Sí? Tengo una duda. ¿Por qué afectó esto a todo el mundo? Bueno, o sea, tengo la globalización y todo esto, pero ¿por qué afectó tanto al mundo?
Ok, una respuesta breve, porque si no, no nos dará tiempo para más. El caso es que esta deuda fue impactado en paquetes que luego se comerciaban en los mercados financieros. Y lo que hicieron es, porque nadie va a comprar la deuda de una familia de no ingresos en Estados Unidos, en Cleveland, hicieron paquetes donde mezclaron varios tipos de deuda, por ejemplo, deuda buena y mala, y lo vendieron en los mercados financieros. Aquí hay un cuarto mapa que no puse por falta de tiempo. Hay un cuarto mapa que muestra la participación de Deutsche Bank en todo eso. Y son los mismos puntos. O sea, Deutsche Bank pues vendía, para decirlo Deutsche Bank vendía deuda de esta gente a familias en Hamburgo, por ejemplo. Y claro, la persona que en Hamburgo que le vendía este instrumento financiero no sabía lo que vendía, menos sabía la persona que compraba. Y te lo ofrecen así que es un instrumento financiero novedoso y bla bla bla. Yo cuando compré casa en Hamburgo, cuando nos trasladamos de Viena a Hamburgo, no sabía del sistema bancario. Entonces yo me entrevisté con muchos agentes de bancos, de instituciones financieras, cómo financiar un inmueble, y te muestran gráficos. Varía siempre arriba, pero arriba, y todo tipo de instrumentos financieros. Y claro, si alguien en Alemania ahora compra deuda de estas personas, y si estas personas ya no le pagan su deuda, tanto la persona que compra como el banco, la institución financiera en Alemania entra en crisis. Eso es a la breve la explicación de la globalización de esta crisis, porque esta deuda fue como juntado con otros instrumentos financieros vendidos en los mercados. Y en este caso fue, no, aquí esta cita no tenía dos partes, pero esta sí. Aquí conocen la segunda parte de la cita ya. Massive movement of capital into long-term investment in the built environment is a kind of lasting joke. ¿Recuerdan esta cita? Sin embargo, la primera parte de la cita es each of the global crises of capitalism was in fact preceded by the massive movement, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Harvey históricamente demuestra, antes de la crisis siempre había este flujo de capital del sector productivo hacia el sector financiero, o sea, financiarización, y de ahí como inversión al sector de construcción y sector inmobiliario. Y eso, por supuesto, tiene mucha geografía, como hemos visto en Estados Unidos. O sea, no es abstracto entre sectores económicos, sino son inversiones concretas, porque se trata de construcción física de espacios. Y si en regresamos brevemente a la destrucción física de espacios, busquen en Google imágenes, o con otra máquina, no quisiera hacer aquí publicidad para Google, busquen en Internet, por ejemplo, Detroit Housing Crisis imágenes, o cualquier ciudad en Estados Unidos. Se van a encontrar con fotos, muchas fotos, de casas realmente físicamente cayéndose. O sea, eso tampoco es solamente abstracto, el perder de valor, la destrucción de valores es físico. Muchas casas ya no tienen valor físico porque nadie vive, nadie invierte, y claro, en una sociedad muy polarizada donde también la delincuencia, por ejemplo, se alta, una casa vacía, en un barrio vacío, invite a más destrucción, etc. Realmente es un fenómeno que físicamente se ve como los valores, en este caso los valores inmobiliarios, se destruyen. Eso pasó mucho en España, en la propiedad en las playas. Pues claro, en España igual. También hay en España, si alguien tiene interés, me pueden mandar un correo o búsquenlo. Yo creo que una ciudad fantasma que se llama algo de luz, Pueblo de Luz o por ahí, que fue en el tiempo de especulación, como pensaba, como una ciudad así suburbana, y ahora es ciudad fantasma, prácticamente todo vacío, y está cayéndose y está creando un montón de problemas, porque claro, estas ciudades, varios fantasmas, luego
atraen cierto tipo de gente que allá busca refugio, etc. ¿Qué sería el caso también de Detroit en Estados Unidos? Pues yo creo que podemos gastar media hora o 2 horas con ejemplos, porque Detroit es un caso ejemplar para eso. Ahora, para terminar eso, yo quisiera recomendar 2 links en internet. Uno, David Harvey en su página web tiene un montón de presentaciones, un montón de charlas, de prácticas en video. Aquí está todo el material accesible, y tiene una de Urban Roots of the Fiscal Crisis, que sí vale la pena escucharla. Y la otra es otro tipo de material, pero que también recomiendo fuertemente. Es el Satirical Team, como dice eso en español, son 2 satíricos británicos muy conocidos, y es como la entrevista con un agente del sector financiero, y hablan de la crisis subprime, pero lo importante en esto, y por eso lo recomiendo, lo hicieron y se veía en televisión antes de estrellar la crisis. Pues eso significa que alguna gente, por lo menos los satíricos, lo sabían ya antes. Pues quizás en el sector financiero también alguna gente lo sabía, pero continúan con vender este tipo satírico. Lo van a tener los 2 enlaces en el Dropbox, y si tienen tiempo, recomiendo para profundizar esta práctica. Ahora sí quisiera, antes de ir a la pausa, quisiera tal vez como 5 minutos, pues fue muy rápido, sí lo sé, pero hoy, como tenemos mucho material empírico, fue necesario, porque si no, no termino, pero quisiera darles la oportunidad de preguntar si algo no queda claro en cuanto a esta crisis. Sí, adelante. Bueno, yo tengo una duda, algo que me perturba un poco. Ciudades costeras de Inglaterra, no sé si ustedes las conocen, están en mucha decadencia, pero eso fue antes de la crisis de vivienda. Entonces he escuchado que se debe al auge de las aerolíneas baratas. Los ingleses, en lugar de visitar esas ciudades, viajaban a España. Y estas ciudades costeras de Inglaterra entraron en una decadencia bastante grande, pero antes de la crisis de vivienda. O sea, no sé si usted conozca eso. No, pues yo sí sé que son muchas las ciudades, no tanto costeras, sino prácticamente todas las ciudades, salvo Londres, en Inglaterra, están en crisis, pero no conozco el caso, pero claro, si los vuelos se hacen más baratos, la gente elige otros lugares para vacacionar, y eso tiene un impacto negativo en el turismo doméstico en Inglaterra. Pero no sé, pero en Dublin, por ejemplo, tenemos un fenómeno quizás no igual, pero semejante de crisis hipotecaria, que es raro, entonces no es de esta crisis, sino de la hipotecaria. 10, 12 años antes de esta crisis que hemos estado viendo con usted, hubo una crisis similar, pero en este caso la expansión fue a los ricos, y se dio en Florida también, en Texas, y estados también del noroeste de Estados Unidos. Y ahí fue la creación de viviendas urbanas de superlujo, en fraccionamientos exclusivos, con llaves de oro o bañeras plateadas, cosas por el estilo. Cuando llegó la crisis estaba en el gobierno Reagan, y entonces en lugar de dejar que se destruyeran y quedaran en poder de la banca privada, esos fraccionamientos se los confiscó, creó un organismo federal que se quedó con todos los activos. Y en lugar de crear una sobreoferta, no los vendió, los fue vendiendo poco a poco y recuperó lo que había gastado en salvar a las instituciones privadas, cosa que no se hizo algo similar en esta crisis financiera. Los bonos hipotecarios, por ejemplo, el gobierno de Barack Obama los rescató del sector financiero, y con eso empezó a emitir dinero y modificar la estructura y el perfil de la deuda, no solo tóxica, sino basura, eran bonos basura. Le dieron un nuevo valor que ya no tenía si hubiese quedado a las fuerzas del mercado esos bonos hipotecarios. Entonces son fenómenos muy curiosos, políticamente al menos, porque
Reagan sí no cometió ese error de dejar que esa propiedad vacía, deteriorándose y que perdiera valor y que alguien se robara todo. No, se recuperó la inversión y en cambio acá no hubo rescate a los deudores de bajos ingresos y cosas por el estilo. Sí, en este contexto, otra vez el libro de Stiglitz, El precio de la desigualdad, contiene algún material importante e interesante, entrar más en el funcionamiento y en los errores o la política falsa de los gobiernos demócratas en Estados Unidos en el tratamiento de la crisis. ¿Hay otra pregunta o duda acerca de eso? Pues tienen en el Tropos literatura de geógrafos económicos, eso se ha vuelto a un tema bastante estudiado. Algunos autores que realmente hacen buen análisis conceptualmente rico, pero también empíricamente muy rico, con estudios muy particulares sobre la dinámica y la geografía de esta crisis. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a la pausa.